noches con todos los presentes. El día de hoy nos encontramos en nuestra quinta reunión. Ya les había comentado que vamos a ir de largo hasta el día 28. Este mes ha sido bastante, de cierta manera, llamémoslo crítico, como el anterior módulo que llevamos de clases críticas, ya que no solamente el tema de los feriados, sino los acontecimientos nacionales que están aconteciendo. Así que según cómo se vaya desenvolviendo, la verdad, estén atentos bastante al grupo. Si en caso se lanza un comunicado de parte de la coordinación, ya que de repente, según cómo vaya avanzando las cosas, de repente sea virtual hasta el fin del módulo. Ahora, eso no depende del instituto, no depende de la coyuntura nacional, ya que ya han anunciado el estado de emergencia y probablemente próximamente toque de queda, ¿no? Y si fuera el caso, ahí sí ya por fuerza mayor, ya todo sería virtual, ¿no? Hasta terminar el módulo. Por eso que nuevamente hago el hincapié de que estén al tanto del grupo, ya que ahí por ahí informa la coordinadora, ya que se entiende que todos los estudiantes están dentro del grupo y puedan estar informados de las noticias que informe la coordinación o el área académica. Bueno, volviendo a nuestro tema, el día viernes es nuestra primera práctica, ¿sí? Nuestra primera evaluación. Recuerden que es en la plataforma Kahoot y solamente es la evaluación, de la cual en la primera parte hago un repaso y la segunda ya les comparto el Kahoot con las 20 preguntas de evaluación. Entonces, la última clase nos quedamos aquí. Habíamos hablado sobre lo que eran los periféricos y habían tres categorías, ¿verdad? Eran de entrada, de salida y mixtos. ¿Está bien? Entrada, salida y mixtos. Había una cuarta categoría, que eran los dispositivos de almacenamiento. Ya, también tenerlo en cuenta. Entrada, salida y almacenamiento. ¿Cuándo era de entrada? Por donde ingresa la información. ¿De dónde? De nosotros hacia la computadora. ¿Cuándo era de salida? Cuando hace lo contrario. Cuando sale la información, claro, de la computadora hacia el usuario, hacia nosotros. ¿Cuándo era mixto? Cuando hacía ambas cosas. Cuando podía ser tanto de entrada como de salida. Y almacenamiento, adelante. Y almacenamiento cuando hace guardar información. Cuando puedes almacenar documentos, música, fotos, videos, X cosa, ahí es de almacenamiento. Entonces, esos eran los periféricos, ya que en la actualidad, o en las categorías que existen en la actualidad. Concerniente a los periféricos de almacenamiento, vamos a hablar un poquito más de eso, ya que es algo que ha evolucionado enormemente. Por ejemplo, les pregunto, ¿hasta el día de hoy se sigue utilizando los CDs? ¿Sí o no? ¿Se sigue usando los CDs? Cada vez menos, ¿no, verdad? Los DVD, los DVD también. Por ejemplo, películas, claro, películas todavía hay DVD. Y los programas, si tú compras un programa en Wilson, en tiendas informáticas, viene en DVD. ¿Qué más? ¿Por qué más se utilizaría? Por ejemplo, quieres guardar información y guardarlo en un disco, en la cual puedes reproducirlo en la computadora mediante una lectora, también sería DVD. ¿Y los celulares qué tipo de almacenamiento utilizan? Los celulares. ¿Qué almacenamiento utilizan los celulares? Claro, pero ¿cómo es el nombre que tiene? Micro SD. También ese es el nombre correcto que tienen. Micro SD. Coloca ahí micro SD. Micro SD. Micro SD. Micro SD. Imágenes. Ya ese es uno de los almacenamientos más utilizados en la actualidad. ¿Por qué? Porque los celulares utilizan este tipo de almacenamiento. Ahora, este no es el único, hay otros más. Por ejemplo, Sony, dime.
Mm, depende del modelo, ¿no? Hay celulares que puedes expandir como hay otros que no. Eso es ya por un tema de la propia marca, que te da la posibilidad que puedas expandir, agrandar el espacio para guardar información, como hay otros celulares que no. Por ejemplo, si no me equivoco, los iPhone creo que no tienen. Todo su almacenamiento es en la nube. Claro, eso ya depende de la empresa. Eso ya depende de cómo ha sido elaborado su producto, su modelo de negocio dentro de la propia empresa, ¿no? Y iPhone es uno de esos casos. Sony también lanzó su propio almacenamiento, que tiene otro nombre, Stick Disk creo que se llama. A ver, vamos a buscar. Sony Stick. Sony. Miren, de repente este de aquí no lo conozcan. Este de acá, que creó Sony, se llamaba Sony Memory Stick Pro Duo, ¿ya? Y tenía este tipo de adaptador. Como comento, probablemente no lo conozcan porque era únicamente para Sony y los dispositivos que había creado Sony, como por ejemplo las cámaras. ¿Se acuerdan de las cámaras? Ahora cada vez pásamelo, poco o nada se utilizan, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de... coloca cámara fotográfica. Las cámaras en la actualidad, dale, cámara fotográfica. Ujú. Antiguamente tú veías una revista como por ejemplo Iraoka. Tú veías Iraoka y encontrabas dos, tres páginas de esto. Y era muy común. Ahora en la actualidad ya cada vez es menos. Cada vez el modelo de negocio, las personas que adquirirían este producto es menor. ¿Por qué? Porque el celular tiene una cámara interna que en la actualidad ya es bastante buena. Porque si tú lo comparas con la que venía en los celulares antes de la pantalla táctil, no hay comparación, ¿verdad? No hay un punto de comparación entre una y otra cámara. En la actualidad, bueno, es un tema amplio hablar de los píxeles y todas las cositas que viene o concierne a la cámara, pero básicamente el celular te permite tomar fotografías una calidad bastante más que adecuada, ¿no? Más que decente. Ahora, cuando requerirías algo así, ya sería fotografías profesionales, ¿verdad? Ya un tema ya profesional y no llamémoslo de el momento, ¿no? Por tener un recuerdo. Entonces, estos aparatitos utilizaban esa memoria que estoy mencionando. ¿Cuál era? La de Sony Stick Pro Duo. Y yo lo recuerdo porque uno de sus aparatos se llamaba PSP, que era una consola de videojuego, y utilizaba también el almacenamiento. ¿Está bien? ¿Qué otro tipo de almacenamiento? El que mencioné, ¿se acuerdan que se llamaba disco externo? Coloca disco externo, por favor. Disco externo. Externo. Dale. Este de aquí, que también le he mencionado y les recomendé que si tienen la oportunidad se compren uno o tengan uno, porque es un aparatito muy, muy útil, donde puedas guardar nuevamente tu información. Por ejemplo, yo actualmente tengo dos de estos. Tengo uno donde tengo puras películas, ya que era una época cuando no tenía internet, y el otro que tengo programas, que lo utilizo como herramienta de trabajo. Cuando quiero ir a instalar, reinstalar algún programa, lo utilizo como herramienta de trabajo. Pero ustedes pueden tenerlo de una forma más casera, ¿no? Guardar información personal, fotos, música, videos, X cosa que quieras almacenar. Sigamos viendo. Entonces, esos eran los periféricos de entrada, salida y almacenamiento. El siguiente punto que vamos a hablar, ya estamos entrando a sistemas operativos, ¿ya? Dejamos de lado las partes físicas de la computadora para pasar a un tema más virtual. Entonces, si hablamos de sistemas operativos, ¿ya? El que nosotros nos concierne en el módulo es Windows, a pesar de que existen mucho más sistemas operativos. Antiguamente los celulares antes de Android, cada marca que tú compras un celular era
una interfaz distinta a otra marca. Los que hayan llegado a tener esos celulares recordarán. Por ejemplo, tú te comprabas un celular Sony, se te malograba, comprabas por decir luego un Nokia y era totalmente distinto. El manejo era otro, tenías que reaprender o volver a aprender dónde estaban todas las cositas que trae, ¿verdad? Si compras de repente luego un Alcatel, de igual manera, tenías que volver a aprender, curiosear y saber dónde estaban las funciones. Pero todo eso acabó ¿cuándo? Cuando llegó Android, porque Android o el sistema operativo Android para dispositivos móviles puso una piedra en la cual ya era más similar el manejo. Sea la marca que sea, ya tienes una noción, una base de cómo se utiliza Android. Entonces, se acabó ese tipo de problemas que había. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales que tiene un sistema operativo en general? Ya sea en tu celular o ya sea en tu computador. La misión principal, ¿ya? La misión principal que tiene el sistema operativo es poder gestionar de manera eficiente los componentes de tu computadora. Esa es la misión principal que tiene. Poder gestionar de manera eficiente los componentes que tenga tu computadora. Entonces, cuando decimos que un sistema operativo es mejor que otro, cuando puede gestionar de mejor manera los componentes de tu computadora. Ahora, otro ejemplo, de repente les menciono algo de cocina, ¿no? Supongamos que yo tengo dos cocineros y a los dos cocineros les entrego los mismos insumos, ¿ya? Los mismos insumos para preparar un plato, los mismos ingredientes. Y si un cocinero prepara un plato mejor que otro, que han estado de igual condiciones, podemos decir que, que ese cocinero es mejor que su competencia o que el otro cocinero, porque ahí utilizo de una manera más eficiente la preparación, todo, mejor que el otro participante o la otra persona. Lo mismo sucede acá. Si un sistema operativo utiliza mejor tus componentes internos que tiene tu computadora, ahí podemos decir que es un mejor sistema operativo. Entonces, concerniente a los sistemas operativos, básicamente tienes que conocer dos. Windows, que es para las computadoras de escritorio, y el otro es Android. Pero Android no vamos a hablar mucho, ya que Android es de celulares, ¿está bien? Android celulares. Y el módulo se llama Windows Internet. ¿Podrías copiar el link, por favor, en el chat? O reenvíalo. Muchas gracias, Pablo. Sí, ya que están colocando. Gracias. Entonces, ahí en la imagen están viendo 4 sistemas operativos. El verde es Android, el gris es Apple, el azul es Windows y el otro es de... ¿Lo reconocen? ¿Reconocen ese icono? ¿Reconocen? ¿Se les es familiar? El otro. Y el otro es BlackBerry. Del BlackBerry. De esos celulares que venían con un teclado completo. Claro, que eran como una forma media circular. Eran unos dispositivos bien gordos. No sé si los recordarán. Eran gorditos, con una pantalla cuadrada. Digo, rectangular. Ya no era cuadrado, era rectangular. Y ocupaba un enorme espacio en el bolsillo. Era como llevar una piedra, básicamente. Claro, era como llevar eran otros tiempos. Sí. Siguiente diapositiva. Seguimos hablando de los sistemas operativos. Next. Ahora, componentes de un sistema operativo. Un sistema operativo básicamente tiene o hace 3 cosas. El sistema de archivos, que es ese simbolito o esa carpetita de color amarillo que está en mi barra de inicio. Miren, el que está al lado de Chrome, del icono de Chrome, abajo. Ajá, y ese de ahí, el otro. Ese de ahí, de carpetas. Ajá, ese de ahí.
Claro, ese de ahí es donde nosotros podemos gestionar, copiar, pegar todos los archivos que tengamos dentro de una computadora. Interpretación de comandos. Hay hay una opción que te permite ingresar al modo consola. Que te permite ingresar al modo consola. ¿Cuál es el modo consola? Ahorita lo van a ver. Eh, escribe ejecutar, por favor. Ejecutar. Ajá, ahí está. Ejecutar. Ahora escribe CMD. Dice, no, ya. No, C. No es C. CMD. Ajá, correcto. Ahí está. Este es el modo consola. Ahí lo muestro. Esto de aquí, o esta pantallita que están viendo, se le llama el modo consola, que es poder utilizar la computadora, pero mediante comandos. ¿Recuerdan que les hablé que en un inicio Windows se veía más o menos así? Era todo de color negro, con puras letras. Y este modo consola es el modo en el cual tú puedes hacer un montón de cosas, siempre y cuando sepas cómo utilizarlo. Ahora, de esto del modo consola no les voy a hablar mucho, pero sí les puede servir o interesar el modo consola de eh, de Android. Escribe este modo consola Android, consola espacio Android. Dale. Imágenes. Imágenes. Acá está. Este modo consola, como comento, les puede interesar. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes ingresar al celular o la tablet, porque supongamos que se bloqueó, te olvidaste la clave, te olvidaste el PIN y no puedes ingresar, ustedes de repente de manera que les haya ocurrido, se habrán dado cuenta que el dispositivo se bloquea, ¿verdad? Cuando tú fallas varios intentos, se bloquea. Sigues intentando, peor, se bloquea más. Entonces, supongamos que se bloqueó el dispositivo, se bloqueó tu celular, tu tablet. En ese momento, que ya no puedes ingresar, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? Llevarlo a un técnico o una persona que conozca. ¿Y qué es lo que hace esa persona? ¿O qué es lo primero que haría? Pues ahí viene lo que te voy a comentar. Lo primero que haría sería ingresar al modo consola. Y ingresar al modo consola es mediante los botones físicos que tiene tu celular, que es el botón de inicio y de volumen, más o menos. Presionando el botón de inicio, ya, más el botón de subir o bajar volumen, puede ingresar aquí. ¿Y para qué tiene que ingresar acá? Porque mediante esta opción o este modo puede formatear tu celular, puede volverlo de fábrica, puede regresarlo a como era cuando estaba nuevo o cuando recién lo has adquirido. Este es, claro, el celular, digo, la tablet. Por eso también le llaman modo forzoso, creo que también le suelen llamar. Pero es el modo consola en general. Sobre todo se utiliza en dispositivos móviles, celulares o tablets, en las cuales haces un reboot o un reinicio, formateo en otras palabras, y ya puedes volver a utilizar el dispositivo. Obviamente se pierde la información que tiene, pero ya puedes ingresar, que es peor que tener algo bloqueado, ¿verdad? Simplemente no puedes utilizar. Sí, en YouTube van a encontrar varios videos porque depende del modelo, ya que no todos los dispositivos tienen los mismos botones, las mismas opciones, pero todos ingresan acá. Si tiene Android, tiene este modo consola. Pero ahora, ¿cómo ingresar aquí? Ya depende del modelo de tu celular. Entonces, ¿quieres saber más sobre cómo hacer esto? Que no es complicado, de hecho lo podrías hacer, ya que son algo de 2, 3 pasos, ¿ya? Poder reiniciar tu celular o tu tablet,
y para volver a reutilizarlo. Yo de manera personal lo habré hecho 3, 4 veces, en algunos casos con celular propio y otros de una tablet de un familiar, ya que se había bloqueado, lo cual es común, ¿verdad? De repente te olvidaste la contraseña o tu hijito le diste, lo bloqueó, porque no pudo ingresar y lo termina bloqueando. En este momento no sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de poder ingresar, el modo consola. Y viene a colación porque la computadora también tiene un modo consola, donde puedes hacer una serie de cosas. De hecho, puedes hacer más cosas que en la del celular, pero es básicamente poder utilizar el dispositivo de una manera mucho más amplia o sin restricciones. Sería un término más correcto. Esa sería la interpretación de comandos. Y el núcleo, que tiene que ver con las funciones básicas que te permite utilizar el sistema operativo en cuestión, que es Windows. Entonces, esto ya les acabo de mencionar, lo que es el tema de gestionar. De hecho, como mencionaba, un sistema operativo es mejor cuando gestiona mejor los recursos, ya sea la memoria, ya sea el procesador, todos tus recursos en general. Y le saca mejor provecho, ahí podemos decir que ese sistema operativo es más mejor. Y podemos decir que utiliza de manera más eficiente lo que tú le hayas instalado o insertado internamente. Seguimos viendo. Dice por acá. Característica de un sistema operativo. La primera característica es que es el intermediario. ¿Entre qué? Entre el usuario y la computadora. Te pregunto, ¿podrías usar la computadora sin Windows? No, no se podría. Necesariamente necesita un sistema operativo. El que sea, pero necesita un sistema operativo. Entonces, es el intermediario. ¿Entre qué? Entre las piezas físicas y el usuario, o sea, la persona. ¿Qué más? Es necesario para el funcionamiento de de todas las computadoras, tablets, teléfonos móviles. Todo lo que sea tecnología, la mayoría, trae un sistema operativo. Por ejemplo, los carros, les pregunto, ¿habrá algún carro que tiene sistema operativo? Sí. Por ejemplo, los carros que elabora Tesla. Tesla, que es una empresa de Elon Musk, elabora carros que hasta funcionan con comando de voz. Tú le dices a dónde te lleva y te lleva. Ahora, ¿qué tal lo hace? Ese es otro punto, pero ya existe. Ya existen carros que tienen sistemas operativos y que te pueden enviar a un lugar con comando de voz. ¿Qué más? Está diseñado para ser amigable entre el usuario para que puedas utilizarlo de una manera más eficiente. Permite administrar, permite interactuar y es progresivo. ¿En qué sentido? De que se actualiza. Todo el tiempo los sistemas operativos se están actualizando, salen más y más actualizaciones, salen más opciones, lo cual, como diría, es más mejor para el usuario final, o sea, para nosotros. Mientras más actualizaciones haya, en teoría debería ser mejor para poder utilizar nuestra computadora o nuestro dispositivo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los sistemas operativos más utilizados? Son estos de acá. Windows, ya, el de la Mac, Ubuntu, que ya lo mencioné, Android, y bueno, se me ocurrió colocar el primer sistema operativo que yo recuerdo, el MS2, que es una de las versiones antiguas de Windows. Pero básicamente, ¿cuáles te dije que tienes que conocer? Este de aquí y este de acá, Android, básicamente, ¿no? Android por el celular y Windows por la computadora. ¿Está Android que está en todos los dispositivos móviles, tablets, celulares, ¿sí? Básicamente. Y Windows, que básicamente es en las computadoras. Hubo un tiempo en el cual Windows quiso estar en las computadoras. Con Windows, espacio, Phone. Ajá. No, no, en vez de la D, E.
Ujú. Sí, sino que se escribe así. Pero bueno, ahí está Windows Phone. Sí, estoy seguro que de repente lo has visto de casualidad o de repente no lo recuerdas. En el año más o menos 2015-14, a Windows se le ocurrió la idea de lanzar Windows en celulares. ¿Fue un éxito? No, porque si no, hasta ahora existiría. Este sistema desapareció. ¿Y por qué? Porque era complejo de utilizar. Por ejemplo, cuando salió, yo quise adquirir uno. Ya quise adquirir uno, pero al final no lo terminé comprando. Me llamó la atención por el simple hecho de que era Windows, pero a la hora del manejo de utilizarlo era algo totalmente distinto a Android, ya que se llamaba Windows Phone. Y poder utilizar herramientas era de otra manera. Esto no tenía Play Store. Tú sabes que la Play Store, tú ingresas e instalas algo gratis. Acá no. Acá esta era la tienda de Windows. No encontrabas las mismas cosas. En conclusión, era otro ecosistema al cual el usuario final no terminó de agradarle o no terminó de enamorarlo. Y con el tiempo desapareció, murió. La empresa Nokia, que fue comprada por Windows, terminó vendiéndola. Y hasta el día de hoy, de verdad no sé cuál será el rumbo de la empresa, pero ahí fue su decadencia con Windows Phone. Prácticamente Windows asesinó a la empresa conocida Nokia, que se hizo muy popular sus primeros modelos, sobre todo que eran como ladrillos, ¿verdad? Que es un meme, que es un meme que hasta ahora perdura, que eran hechos celulares hechos de un material resistente. Y esta fue su decadencia, ¿no? Con el Windows Phone. Y en la actualidad ya no se habla, o creo que ya no venden celulares Nokia. Es básicamente ahora es un solo recuerdo. Entonces, no fue una buena idea que Windows se meta en los celulares y por eso dejó de hacerlo. Ya prácticamente el mercado de dispositivos móviles lo tiene Android y Windows lo dejó de lado. Ni siquiera se le ha ocurrido, ni siquiera está en sus planes meterse a ese mercado, competir con Android, porque Android ya está muy, muy metido en nuestras vidas y que le haga la guerra o que lance algo para que le haga la competencia y consiga una cuota del mercado está bien difícil, muy complicado. Es por eso que ya Windows ya simplemente esa división que tenía en su empresa para elaborar dispositivos móviles ya desapareció y simplemente se dedica a programas en la computadora. Y Android para dispositivos móviles. ¿Está bien? Ahora, ¿qué empresa elaboró Android? Chrome. También tengo lo presente también. ¿Qué empresa desarrolló Android o el sistema operativo Android? Fue Chrome. Y yo recuerdo haber conocido Android con esta versión. Coloca por favor Ice, el de hielo, ICE, ajá, Scream, y agrégale sandwich, espacio sandwich, ajá, y agrégale la palabra Android, ajá, ahí está. Yo conocí Android en esta versión, el Ice Cream Sandwich, que hasta ahora lo recuerdo, cuando el celular se veía más o menos así. De repente no lo recuerdes, ya, de repente no lo recuerdes, yo sí, yo lo recuerdo con cariño, ya que esa es mi época. Ahí fue cuando tuve mi primera impresión con un celular con pantalla táctil, en la versión que había Ice Cream Sandwich. Luego siguieron nuevas versiones con otros nombres, Lollipop, Oreo. Normalmente le ponen nombres que la gente reconozca, se le haga fácil, ¿ya? Y el que yo conozco, o el primero que conocí, fue este de aquí. Era la versión 4. Ahora, ¿qué versión estarán? Creo que 12, versión 13, ya que casi cada año sale una nueva versión. Pero esta es mi época. Yo recuerdo Android cuando se veía así. Tenía estos simbolitos. Ese no. Tenía estos simbolitos y era una versión, a mi parecer, bastante amigable. Ahí está, así se veía. De repente, como digo, ya ni lo recuerdo. Yo sí,
Yo sí lo recuerdo todavía cuando todo se veía así. Bueno, sigamos viendo. Entonces, para terminar esta diapositiva, estos dos sistemas operativos son los que tienes que conocer. De hecho, ya los conoces, sino que ahora de una manera más puntual, ¿no? Windows y Android. Sigamos viendo. Dice, disco duro del computador. Ahora hablemos netamente del disco duro, tanto de su parte física como de su parte virtual. Empezando, ¿qué es el disco duro? Como ya mencionado, es un dispositivo de almacenamiento, donde puedes instalar o guardar programas, videos, música. ¿Cómo funciona realmente un disco duro? Ya, lo que tienes que saber concerniente a eso, el disco duro es esta pieza de acá. Ahora vamos a colocar la imagen. Coloca ahí disco duro. Disco duro. Lo que tienes que saber del disco duro tradicional o el disco duro convencional o el antiguito es que tiene un cabezal, así como todo reproductor de CDs, ya tiene un cabezal y tiene un lente, que es donde lee la información. Esto de aquí progresivamente va a desaparecer, porque ¿qué lo va a reemplazar? Mencioné el disco SSD. El disco SSD. Disco SSD. Ese dispositivo va a reemplazar al otro disco duro o al HDD. ¿Se acuerdan que les dije que así se llamaba? ¿Qué significaba HDD? Hard Disk Drive. O sea, disco duro. Hard es duro. Disco Drive es dispositivo. Dispositivo disco duro. Y SSD era State de estado sólido disco. Disco de estado sólido. Entonces, son los dos almacenamientos que le puedes colocar a tu computadora. Hay un tercero, que es este de aquí. Aunque no lo crean, este es un disco duro también. Es un poquito más moderno. Ventaja que tiene es que ya no se utiliza cables y se instala directamente a la computadora, o sea, a la placa madre. Ya no se utiliza un cable y al no haber un intermediario, en teoría debería ser más eficiente o más rápido, pero en la práctica todavía no lo es. Es casi igual de veloz que estos de aquí. Por eso que el precio es muy similar entre uno y otro. ¿Está bien? El precio es casi igual si tú lo compras en el mercado, igual entre uno y otro, porque tienen casi la misma velocidad. Pero en teoría esto debería ser más rápido. ¿Por qué? Porque te repito que ya no utilizo un cable. Eso ya es una conexión directa a tu computadora. Y al no haber un intermediario, debería alcanzar velocidades más rápidas, lo cual todavía no lo hace. Pero en el futuro entiendo que sí. En el futuro ya debería ser más veloz que esto de aquí. Pero por ahora ambos son casi el mismo producto. Sigamos viendo el disco duro. Entonces, el disco duro, como menciono, el disco duro, el HDD o el Hard Disk Drive, tiene partes internas que las más importantes, ¿cuáles son? El lente, que es donde lee la información, y el cabezal, ya que internamente o literalmente tiene discos y lee toda la información. Mientras que el otro tiene chips. El SSD tiene chips y eso lo hace mucho más veloz o más rápido, porque ya no tiene partes mecánicas. ¿Qué significa mecánicas? Partes en las cuales va a hacer movimiento. En cambio, el otro no hace movimientos. Por lo tanto, es mucho más rápido. ¿Qué más tienes que saber del almacenamiento? Por ejemplo, los discos externos que les había mencionado, me lo voy a escribir. Estos discos externos no puedes instalar nada acá. Lo vuelvo a mostrar. Estos dispositivos, que son discos duros externos, ya no puedes instalar nada acá. Simplemente es para guardar información. Les comento esto porque una vez un cliente me hizo esa pregunta, acabo de recordarlo, si podía utilizar esto para instalar cosas. Y no, este dispositivo no se utiliza para instalar nada.
no puedes instalar, ya que no es lo mismo un disco duro externo a un disco duro interno. Ya, aunque el nombre es similar, pero no son lo mismo. Este de aquí es únicamente para guardar información, mientras que el otro es para guardar y poder instalar cosas. ¿Está bien? Téngalo eso muy presente, ya que si pensabas utilizar esto para instalar un juego, de repente instalar Windows y llevarlo a otra computadora y poder utilizarla, no funciona así. Simplemente o únicamente es para guardar información. ¿Está bien? Entonces ahí tengo lo presente. ¿Cuál es su capacidad máxima? Aproximadamente 4 terabytes, 4 TB. Si tú lo quieres comprar en el mercado, lo puedes encontrar de 1 terabyte, de 2 y te diría hasta de 4 terabytes, lo cual ya es demasiado. Es mucho espacio. No sé si les comenté una vez, pero en promedio, una persona o un usuario en general, suficiente con 1 terabyte. Suficiente. Rara vez vas a utilizar más almacenamiento de 1 terabyte. ¿Ok? Ahora, les comento algo más. Estos dispositivos que estoy mencionando o estoy mostrando, ya, estos de aquí, servidor NAS, así se llaman, servidor NAS, es lo más cercano a almacenamiento en la nube personal. ¿Sí? Repito, esto que estoy mostrando aquí, que se llaman NAS, son almacenamiento en la nube, ya almacenamiento en la nube personalizado o únicamente de uso personal. Este dispositivo de repente para la mayoría no le resulte útil, pero tiene bastantes utilidades. De hecho, a una persona que trabaja con bastantes documentos o información de carácter privado le puede servir bastante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu disco duro que tú tienes en tu computadora quieres compartir esa información con otra persona que se encuentra, por ejemplo, en Noruega? Ya tú vives en Perú, tienes información en tu computadora, supongamos 1 terabyte de información, es bastante, y quieres compartirlo con la persona que está al otro lado del mundo. Ahora, copiar y pegar, eso te hace demorar un montón. ¿No sería mejor que la otra persona pueda ingresar a tu disco duro y él mismo copiarlo? ¿O él mismo escoger qué quiere ver, qué quiere copiar, qué quiere guardar? Eso se puede hacer mediante estos dispositivos. De repente menciones, pero si existe almacenamiento en la nube, que también vamos a ver, y mediante ahí puedo compartir cosas, pero la desventaja del almacenamiento en la nube, ¿cuáles son? Que el almacenamiento es limitado, no tienes mucho espacio. ¿Cuánto te dan gratis? Aproximadamente creo que es entre 14, por ahí 20 gigas. Algunas empresas, otras de repente te dan menos, pero es un espacio limitado. Son casi como menciono 20 gigas, 15, lo cual lo puedes llenar bien rápido. En cambio aquí, con este dispositivo puedes tener 1, 2, 4 terabytes de información y puedas compartirlo con X persona, simplemente con acceso a Internet. Simplemente que puede ingresar a Internet y puede ver este tipo de contenido que tú tengas en tu computadora. Entonces, mayormente está dirigido para personas que quieren compartir información. Les comento otro caso. Puedes ir a verlo, por favor. Ya, disculpen la pausa, había una compañera que estaba ahogándose. Ya. Entonces, como mencionaba, le sirve más que todo a las personas que quieren tener almacenamiento en la nube, pero un espacio muy amplio, 1 terabyte, 2 terabytes, 4 terabytes. Por ejemplo, otro caso,
Supongamos que tú de repente tienes tu empresa, ¿ya? Y tienes un montón de información. Tienes de repente planos, tienes videos, tienes cosas relacionadas a tu empresa. Y no quieres subirlo a la nube, ya no quieres subirlo a de repente una plataforma como Google, Drive, como de Hotmail. No quieres subirlo ahí porque tienes miedo que de repente se filtre algo, te roben, X cosa, ya que no confías en esos equipos de almacenamiento, lo cual es muy normal, ya que ellos mismos han ganado esa reputación, sobre todo cuando se filtran fotos, ¿verdad? Eso creo que de repente lo hayas escuchado en noticias, donde sale, se filtran fotos de tal cantante, que tenía guardados en la nube y, oh, se filtró, o le robaron, normalmente así dicen, ¿no? Entonces, como menciono, de repente no tienes la confianza de guardar esa información privada en ese tipo de almacenamiento. ¿Ya? Si es tu caso, ya este dispositivo podría ser una solución, ya que es un almacenamiento en la nube, pero privado. Esa es la diferencia, privado. A diferencia de Google, de Hotmail, puedes guardar aquí tu información y tú únicamente tienes acceso y la puedas compartir con quien tú quieras. Ahora, no es novedad o no es un misterio, ¿ya? Que las empresas de cierta manera nos observan, ¿verdad? Creo que eso lo hayan escuchado ustedes, ¿sí? Que cuando nosotros navegamos por internet, las empresas como Google o X empresa saben qué visitamos, qué hacemos y toda esa información, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Será verdad o será mentira? ¿Nos observan o no nos observan? De, de cierta manera, sí. Les comento algo bien puntual. Sí, ¿Les ha profe. pasado ¿Les ha pasado que de repente, por ejemplo, a mí me acaba de pasar hace un momento, estaba buscando campanas de cocina, estaba buscando en páginas de Totus, Ripley, Zafara, y de pronto ingresé a Facebook y me apareció publicidad sobre campanas. ¿Les ha pasado? Que estabas buscando algo en internet y de pronto te Sí, aparece, profe, recién ahora me está pasando. ya, mira, ya, eso de ahí como menciono, de cierta manera nos observan, pero no es que, no es como si fuera una cámara, no es como si fuera una cámara no es como si fuera una cámara que nos está vigilando, sino que mediante las palabras que nosotros colocamos, que se les llama, eh, las palabras que nosotros colocamos, nos pueden encontrar o pueden saber lo que nosotros buscamos. Cada palabra que tú colocas, Google, que es el navegador que utilizamos, va reconociendo o almacenando cada vez que tú ingreses. Por ejemplo, supongamos que acá en el laboratorio, ahorita hay 5 personas, y de las 5 personas, 3 ingresan a ver gatos y 2 ingresan a ver perros. Supongamos, ¿no? En este caso. Si yo les digo busquen animales, 3 buscan perros y 2 gatos. Ya. Y la empresa Google puede ingresar esa información, puede saber qué es lo que tú has buscado. Y esas palabras le sirven y las pueden vender a otras empresas. Y esa es una manera de que ellos obtienen dinero o ganan dinero mediante vender esa información que en teoría debería ser privada, pero las venden. ¿Quiénes más hacen eso? Los bancos. Les comento un caso de un familiar. Este, el caso de un familiar que tenía una tienda. Ella tenía una cuenta, por decir, en Interbank, ¿ya? Y de pronto, como pagaba puntual el préstamo que había pedido, pagaba de manera puntual, un par de meses, se le acercó otra empresa, por ejemplo, Tiendas F, por decir un caso, Tiendas F, y le ofreció una cuenta donde le daba ciertos beneficios. Y ella se preguntaba, ¿cómo la tienda F se me acerca a mí o se me acerca de manera personal a ofrecerme este servicio? En la cual
La persona que se acercó a su domicilio le explicó. ¿Y qué le explicó? Que el banco, donde ella tenía una tarjeta, vende esa información. ¿Qué información? De que esa persona paga puntual. Entonces vende esa información a otra empresa. Y esa empresa ya sabe que tú pagas puntual. Por lo tanto, te ofrece un servicio. Ya, eso en la actualidad no es mentira, eso hacen las empresas. Compran información, saben o pueden saber si tú pagas puntual, no pagas puntual, tienes una deuda, no tienes una deuda, X cosa. Y esa información, lo mismo sucede con Internet, con Google, es lo mismo, solamente que es nuestro navegador. Por eso que de repente, si te quieres poner más conspiranoico, no utilices Google. De hecho, si es algo que de repente sientas que no es, llamémoslo políticamente correcto, puedes utilizar otro navegador, puedes utilizar otra empresa. De repente busques otra que te resulte más fiable y de repente es algo que te incomode, ¿no? Como lo que acabo de comentar hace un momento, que estaba buscando campanas en empresas como Ripley y Totus, ingresé a Facebook y me apareció propaganda. Ya no es novedad o no es misterio. Bueno, seguimos hablando de Windows. Vuelve a la diapositiva. Entonces, con esto termina lo de el almacenamiento. Ya saben que es para instalar o guardar información. ¿Dónde? En el disco duro. El 12. Ya. Ahí estamos terminando recién esta primera diapositiva. De hecho, ha sido bien larga. Hemos utilizado esta única diapositiva para la quinta clase, quinta, ¿no? Recuerden que el día viernes es nuestra primera práctica y va a venir hasta este punto. Bien, repito, la práctica del día viernes, que es este viernes que viene, hoy día vamos a hacer el último Kahoot que va a venir en la evaluación, ¿ya? Hasta las preguntas que les voy a mostrar hoy día. De hecho, ya compartí el link en el grupo, lo hice en la tarde. Les compartí el link para que lo tengan a la mano, puedan ingresar cuando lo solicite. Hasta ese conjunto de preguntas va a venir en la evaluación del día viernes. ¿Está bien? Ese día, la primera parte hago un repaso desde la primera clase hasta la del día de hoy y luego ya les comparto el link, ¿no? Ahora, como mencionaba, para los últimos que se conectaron, estar muy pendientes, de hecho más que otros meses, al grupo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una coyuntura nacional que es bastante volátil. ¿Qué significa cambiante, no? Que de repente de aquí más tarde, toque de queda, estado de emergencia, X cosa. Entonces, sobre todo para los que vienen de manera presencial, estar bastante pendientes. Los de virtual no creo que tengan problema, porque esos no creo que se suspenda. Tendría que haber algo bien crítico para que se suspenda lo virtual. Lo presencial sí, por el toque de queda. ¿Ya? Entonces, estar muy pendientes al grupo. También siempre denle una chequeada, al menos en la tarde sobre todo, ¿no? Bueno, hagamos ahorita la primera pausa, siendo las 7:57 y volvemos. Primera pausa y pasamos a la diapositiva 2. La primera pausa. Okay. Sí, les doy un par de minutos para que puedan ingresar al Kahoot. Ahí les voy a mostrar, lo voy a tener también en mi pantalla. Los que quieren verlo por aquí también. Y los que quieren ingresar también pueden unirse, ¿no? Y colocan su nombre. Todavía no. Colócalo, pero todavía no ingresas. Sí, colócalo, pero todavía no ingresas. Ahí está. Se llama Trivia 4 de Windows. ¿Ya? Ahí le doy un par de minutos para que ingresen. Ya él tiene la mano por acá. ¿Sí? ¿Mm? Ujú. Sí, ¿no? Ya. Ya listo. A ver, un par de minutos y empezamos con este Kahoot. Colocan, ya saben su nombre. ¿Está aquí? Ya. ¿Listo? Ya. Coloca tu nombre. Listo. ¿Ya está, Karim? Sí. Ujú. Ya. Listo. Colocas tu nombre y veamos las 8 preguntas son 10. Ya. Listo. Sí.
Primera pregunta. ¿Le quitas el sonido también, por favor? Trivia 4 de Windows. Hasta aquí va a ir la evaluación del día de viernes. Dice, el sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario. Claro, sí, lo acabamos de ver, fresquito. Todavía no avances, explico. Ya les había comentado que el sistema operativo gestiona, administra, utiliza todos los recursos, servicios que tiene internamente o ejecuta nuestra computadora. Esa es la función principal que tiene el sistema operativo. Otra pregunta que de repente creo que no me han hecho es, ¿cuántos sistemas operativos puedo instalar en mi computadora? ¿Han utilizado alguna vez una computadora con más de un sistema operativo? ¿Sí? Sí se puede, sí se puede. Puedes instalar la cantidad de sistemas operativos que tú quieras, pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que vas a ir recortando su rendimiento y espacio. Claro, vas a ir reduciendo la potencia, el desenvolvimiento, el performance y a la vez también el espacio que tiene, porque le tienes que asignar un espacio por cada sistema operativo. Es por eso que de manera, llamémoslo de trabajo, he visto personas hasta 3 sistemas operativos, pero no más, no más de 3. Lo de repente puede ser 2, máximo 3 diría, pero no más. ¿Por qué? Porque vas a ir mermando el rendimiento, el almacenamiento de tu computadora. O sea, no va a ser como si tuvieras solamente uno. ¿Está bien? Es otro detalle. Otro detalle que también les comento es que en una ocasión, cuando trabajaba en un colegio, X colegio, la computadora del docente tenía un disco duro que estaba dividido en varias partes. Tenía varias unidades. Ustedes saben de repente por defecto que la unidad donde tú guardas tu información es disco D. Vamos a hablar eso después, ¿ya? Después del Kahoot. Y esa computadora tenía varios discos, D, E, F, G, tenía varios, supongamos que 10. Estaba dividido, particionado en 10 partes. Y cuando tú divides virtualmente un disco, le estás reduciendo su capacidad, ya su capacidad de trabajo o de ejecución. Esa computadora demoraba para aprender y utilizar bastante. Y es porque estaba dividido internamente, virtualmente, su capacidad. Entonces, no es algo recomendable dividir el almacenamiento. De hecho, diría lo mucho hasta 3 también. Normalmente las personas lo dividen en 2, que sería disco C y disco D. Pero hasta ahí nada más. Máximo te diría 3, una tercera parte. Pero dividirlo en 4, 5, 10, como el colegio que menciono, ya es demasiado. No es recomendable. De hecho, se va a deteriorar más rápido ese disco duro. El volumen sobre todo. Siguiente pregunta. Pregunta 2. No es un sistema operativo. Windows, DOS, Linux o Ardora. ¿Cuál de las 4 no es un sistema operativo? ¿Mm? Ardora. Windows, Windows es el sistema operativo que estamos viendo. Linux les mencioné que era un sistema operativo de código abierto como Ubuntu del pingüinito. DOS les mencioné también que fue una de las primeras versiones y por descarte, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Ardora.
Ardora, ¿qué es? Es una aplicación. Se utiliza para enseñar. ¿Listo? A ver, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Los sistemas operativos dan una correcta función a los drivers? A ver, marca lo que creas conveniente y ahí te ayudo. Sí, no les he hablado eso a los drivers, pero a ver qué marcarías. Ahí explico, ahí explico. Ahí nos detenemos un ratito en esa pregunta. Dice, los sistemas operativos dan una correcta función a los drivers. ¿Qué es o qué son los drivers? Los drivers son un conjunto de instrucciones, puedes llamarlo de repente programita, ya aplicación, que se instala necesariamente para que por cada cosa que tú instales a tu computadora lo puedas reconocer. Ejemplo, supongamos que compraste un mouse de alta gama, el mouse de repente más caro que puedas encontrar en el mercado, ¿ya? Si tú conectas ese mouse a tu computadora, no lo va a reconocer. Necesitas instalar un programa para que pueda recién reconocer lo que tú le has instalado o le has conectado. A ese programa se le llama driver. Tú instalas de repente un monitor también de alta gama, que viene con varias cosas. Ese monitor que tiene más cosas que un monitor genérico, ¿ya? Para que puedas utilizar esas cositas, necesita ¿qué? Un driver, un driver. Entonces, cada cosa que tú instales, conectes, ya sea un programa, ya sea un periférico, necesitas instalarle un driver para el perfecto funcionamiento. Hay una buena noticia con todo esto. El sistema, el sistema operativo Windows 10 y 11 en adelante, los drivers se instalan automáticamente. Ya, esa pregunta voy a considerarla para la evaluación final. Ya, esto es algo que el último servicio que hice de instalar un sistema operativo fue útil saber esto. Los sistemas operativos 10 y 11, que son los más recientes, ya los drivers se instalan automáticamente. Windows 10 reconoce lo que tú has conectado y va a descargar automáticamente, sin que te pregunte, ese driver que tú necesitas, lo cual es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque cuando había Windows 7 para atrás era una odisea. Tenías que por cada cosa que conectes ingresar a internet y ponerte a descargar un driver. Y eso era tiempo, tenías que ponerte a buscar. Por ejemplo, tú querías conectar a internet, tenías que descargar un driver, porque si no lo hacías, no iba a reconocer que le has conectado ese cable. Querías conectar tu teclado, que digo, de gama alta, de igual manera. Y lo más de repente tedioso es el tema de las impresoras. Esto sí de repente te ha pasado. Cuando tú conectas una impresora, te ha pasado que no puedes imprimir y te dice que tienes que instalar algo, o de repente no sabías que necesitabas algo. Ingresa Epson drivers, Epson o Canon drivers, el que gustes. Ajá, drivers, espacio, drivers, con D, drivers. Dale, cualquiera, ya. Cada vez que tú conectes una impresora, ya, y supongamos se te perdió el CD, porque toda impresora viene con un CD, y esos son los drivers, y supongamos que lo perdiste, lo cual es común. Ese CD, cuídalo bastante, guárdalo, ya que son driver originales, guárdalo, porque si tú lo pierdes, vas a tener que hacer esto, saber el modelo de tu impresora y buscar ese modelo. Te planteo un ejemplo, a ver, veamos. Coloca impresora Epson y vamos a ver un modelo, ya que no sé cómo se llama.
Ajá, Epson. Ya. A ver, vamos a ver un modelo. A ver, esta impresora Epson se llama... Supongamos que yo compré esta impresora. La Epson EcoTan L3260. Esto es lo que me sirve. ¿Ya? Esto es lo que me sirve. Toda impresora tiene un código o un nombre similar. L3440, X cosa. Claro, esto de aquí. Esto es lo que sirve. Esta es una Epson L3260. Y supongamos que el driver se me perdió. Se lo comió el perro. Se lo llevó Castillo. Ya, supongamos que no tengo el CD. ¿Qué tengo que hacer? Ingreso a internet y coloco Epson. ¿Cómo se llamaba? Coloca. L3, ¿qué más seguía? L3, ¿te acuerdas? A ver, vamos a verlo de nuevo, nuevamente. L3, 3260. Ya, L3260. 3260. Ya, y está driver. Ojo, ahí está la palabra. Driver. Epson L3260 driver. Ingresas al link de la propia empresa Epson y ahí, por ahí debe decir, acá está. Descarga recomendada. Dice, instalador de drivers y utilidades. Y esto es lo que tienes que descargar porque lo necesitas para que pueda tu computadora reconocer que has instalado o has conectado a tu impresora. Vamos a ver otro caso. A ver, Canon, por ejemplo. A ver, busquemos una Canon. Canon, que son las marcas más conocidas. Canon, ahí está, G3110. Supongamos nuevamente que yo tengo esta impresora, la G3110. ¿Qué tengo que hacer? Igualito. Entro a internet, Canon G3110 driver. Canon G3, ahí está, mira, G3110 driver. Ingreso al link de la propia empresa Canon, ahí está Canon, y por ahí debe haber una opción que dice driver. A ver, sigo buscando, a ver, curioseando. Por acá está características, contenido. Acá está, controladores y software. Y ahí está para descargar, ahí está. Ahí está el archivo, dice paquete driver, aquí está. G3110 serie MP drivers. Le doy un clic y descargo. Por ahí está la opción de descargar. Acá está. Acepto, iniciar descarga. Entonces, cada impresora tiene un nombre, pero lo que importa cuál es el código que tenga. Y con ese código o nombre puedo ingresar a la página web y poder descargar el driver. Entonces, miren la importancia que tiene esto, sobre todo en la impresora. Entonces, cada vez que tú conectes o enchufes, esto no lo hace automáticamente. En el tema de las impresoras no es así. Esto sí lo tienes que hacer de manera manual. Tú mismo tienes que buscarlo, ¿ya? Y descargarlo y próximamente instalarlo. Pero más o menos ya conocen el procedimiento. Saber el nombre, ingresar a la página web de la misma empresa, porque tú ingresas a otro link que no es de la empresa, es un link pirata o es un link de terceros. Lo ideal es que ingreses de la misma empresa. Y les menciono de Canon y Epson porque son las más conocidas. ¿Hay más impresoras o marcas? Sí, pero esas dos son las que de repente tienen más reputación. Sigamos, siguiente pregunta. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Los sistemas operativos dan una correcta función a los drivers? Verdad. 4. Identifica un componente del sistema operativo. Sistema de archivos, interpretación de núcleos, data o información. ¿Vale? Correcto, sistema de archivos. Estaba en la diapositiva, ¿verdad? Interpretación de núcleos no tiene que ver. Data tampoco. Información tampoco. Un componente del sistema operativo que está en la diapositiva de la clase 1, en la última, si no me equivoco, la penúltima.
hable sobre el sistema de archivos. Siguiente. Pregunta 5. El sistema de archivos es el registro de archivos donde adquiere una estructura arbórea. ¿Qué significa arbórea? Relaciónalo con las carpetas. Tú creas una carpeta y dentro de esa carpeta puedes colocar más carpetas. Vamos a hacer un ejercicio práctico de esto. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio práctico de esto de las carpetas. Ya luego del Kahoot. Repito que arbórea significa que se puede ramificar. Dentro de una carpeta puedes colocar más carpetas y dentro de esas carpetas más carpetas. Entonces se va formando una estructura arbórea, una estructura ramificada. Eso es lo que significa la pregunta. Next. Pregunta 6. Una de las funciones del sistema operativo es administrar al CPU gracias a un algoritmo de programación. ¿Verdadero o falso? Correcto, verdadero. Les explico algo de repente un poquito avanzado, pero a ver, espero que me entiendan. Un procesador, ustedes saben que utiliza el sistema binario, ¿verdad? ¿Qué es el sistema binario? Ceros y unos. Todo lo que es informática son ceros y unos. Sí, mira, ingresa a internet y coloca ahí está, una nueva pestaña y coloca sistema binario computadora. Sistema binario computadora. Vamos a ver qué imagen aparece. Ajá, computadora o computación. Imágenes. Ingresa la imagen, la tercera. Ya esto de acá de repente lo has visto en películas, de repente en computadoras, ceros y unos. La Matrix dice. ¿Qué significa? Que todo dentro de la computadora en realidad ¿qué es? Ceros y unos. Se interpreta como encendido apagado en el tema de, sobre todo en corrientes o en electricidad. Y acá es como si fuera sí o no también. Tiene o es uno o es otro. Y dentro de la informática de igual manera. Todo es puro sistema binario. No le voy a explicar matemáticamente esto, sino lo importante. Al ser todos ceros y unos, a partir de esos dos elementos, a partir del 0 y 1, se crea todo lo demás. Y el procesador, que es el cerebro de la computadora, realiza dos acciones, únicamente dos, que son las operaciones matemáticas básicas, ya que son sumar, restar, multiplicar, y por el otro lado está la división. ¿Y por qué la división esta parte? Ahorita te explico. Por un lado está sumar, restar, ya, multiplicar también puedes considerarlo, y por el otro lado está la división. ¿Por qué está separada la división? Porque dentro de la computadora, lo que nosotros vemos imágenes, si lo llevamos a un campo físico, serían vectores. Vectores. ¿Y qué son los vectores? Son lo que nosotros vemos de manera gráfica. ¿Qué serían las imágenes? Las imágenes son vectores. Y el procesador hace esas operaciones. Suma, resta, multiplica. Y cuando tú quieres ver una imagen, ¿qué está haciendo? Está mostrando vectores. Y un vector, ¿qué operación utiliza? Utiliza la división. Es por eso que la división está aparte. Entonces, cuando tú quieres ver algo gráfico, el procesador está haciendo divisiones. Y cuando tú quieres ver algo que no tenga que ver con gráficos, está haciendo sumas, restas y multiplica. ¿Pero qué? ¿Con qué elementos? Con solo el 0 y el 1. ¿Qué pasaría si la computadora quiere un 5? Suma, ¿verdad? 1 más 1 más 1 más 1 hasta que te dé el 5.
Quieres tener un 20. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y obtiene el 20. Claro, todo a partir del 0 y el 1. Pero ¿qué pasa si tú quieres un 0,16? Ahí es una división. Y si hablamos de división, en informática son vectores. ¿Y qué son los vectores? Imágenes, gráficos. ¿Está bien? Entonces, a eso es a lo que se refiere un poquito sobre esa pregunta. Vuelvo al Kahoot. Esto de aquí, como mencioné, es un poquito complejo ya que es netamente informática, pero quería de todas maneras mencionarlo. Vuelvo al Kahoot. Ujú. Entonces, el CPU utiliza algoritmos que son instrucciones para poder mostrarte algo en tu pantalla. Pregunta 7. Una de las características del sistema operativo es permitir administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. Y esa pregunta sin miedo, Marca. ¿Cuál es la respuesta? Claro, verdadero, ¿verdad? Verdadero. Ya que el sistema operativo, como muy mencionado, administra, gestiona, ¿qué cosa? Todos los recursos de tu computadora. Siguiente. 8. ¿Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos? Correcto, esa pregunta también ni lo dudes. Los discos duros, que son los HDD, son para guardar, almacenar. ¿Qué cosa? Información. Siguiente. 9. Es un componente físico del disco duro. El cabezal, video, vendever, platina. Ajá, mencioné dos, ¿verdad? El cabezal. El cabezal, el lente son partes físicas que tiene el disco duro. Video no tiene nada que ver. Platina no he mencionado nada y vendever tampoco. No he mencionado de esas tres palabras. Por lo tanto, salía por descarte. El cabezal. Y creo que esas son todas las preguntas. Siguiente. Sí, ¿no? ¿Eran las 10? Ah, falta una. ¿Se podría decir que un gigabyte es igual a 1024 megabytes? Ah, esta pregunta es interesante y voy a explicarla también. Porque es algo que de repente les ha pasado con su almacenamiento. 1024, verdadero. A ver, les explico algo, chicos y chicas, públicos, niños y niñas. El tema del almacenamiento. Te pregunto, ¿te ha pasado que has conectado tu USB, tu pendrive, tu memoria flash en la computadora que compraste el día de ayer de 8 gigabytes y cuando lo conectaste, lo enchufaste, no decía 8, sino decía 7 y algo? ¿Te ha pasado? ¿No le ha pasado? Y mira, si no te ha pasado, es porque te han estafado, ¿ah? Cuando tú insertas una memoria flash, no dice o no te da la cantidad de la cual tú has comprado. Siempre va a ser menos. Siempre va a ser menos. A ver, voy a buscar una imagen sobre eso. Es el último, si no me equivoco. Ahí está el último. Hay una imagen, acá. Acá. A ver, mira esta imagen. A ver, esta imagen se nota más mejor lo que quiero explicar. Ahí dice memoria USB y dice disponible de 7,60 gigabytes. Esa memoria USB que ha conectado esta persona es una memoria de 8 gigas. Y la pregunta sería, ¿por qué la memoria solamente me da 7,60 y no de los 8 gigas? Lo mismo sucede con cualquier disco duro. Tú compras de 1 terabyte y no te va a dar los 1024 gigabytes, te va a dar menos. Y cualquier dispositivo
o cualquier disco duro que tú conectes te va a dar menos. Y la pregunta sería, ¿por qué viene menos? ¿Por qué no trae el almacenamiento que yo estoy comprando o que estoy adquiriendo? Y te preguntarás, ¿me están robando? ¿Está robando la empresa o a donde yo he comprado? Y la respuesta es que no. Lo que sucede es bien complejo, ya voy a tratar de explicarlo simple, pero es bien complejo porque tiene que ver con operaciones matemáticas. Tiene que ver con las escalas numéricas dentro de la informática, que son los bits, los bytes, megabyte, gigabyte, terabyte, y luego vienen almacenamientos más grandes, petabyte, por ejemplo. Con ese tipo de escalas, habría que explicar todo eso para entender el por qué viene menos. Te lo explico de una manera sencilla. ¿Siempre va a venir menos? Sí. Nunca va a venir. Si tú compraste de 8, 8. Compraste de 16, 16. Nunca va a venir esa cantidad. Siempre va a ser menos. Más o menos puedes entenderlo que esa parte que falta, o una parte, por ejemplo, ¿cuánto le falta para 8? 40, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende que falta 40 para 8? Ya. Ese 40, esa parte o esa parte que no me están dando o que no puedo utilizar, más o menos entiéndelo que ahí hay instrucciones, así como les hablé de los drivers, hay instrucciones que necesita el dispositivo, o sea, el USB o el disco duro, para que pueda ser reconocido, para que tu computadora lo reconozca. Entonces ahí está guardando información y esa información no la puedes borrar porque la necesita para que tu computadora pueda reconocerlo. Más o menos entiéndelo así. Hay otra parte que es más compleja, como menciono, que tiene que ver con operaciones matemáticas o explicar toda la escala de informática para entender el por qué no muestra o no te da los 8 gigas que habías comprado. Conclusión, ¿siempre va a venir menos? Sí. ¿Debería preocuparme? No. ¿Se puede solucionar? No. Por ahí puede haber un USB que traiga los 8, que yo sepa no. Que yo sepa no. Y siempre, siempre, siempre va a ser así. Otro caso de repente sería que se te haya malogrado un USB. De repente eso sí te ha pasado, que lo conectas y no lo reconoce. O de repente también con tu disco en tu celular. Colocaste un micro SD y no lo reconoce. También puede ser que te haya pasado. Si te pasó en la computadora, pueden ser varias razones. La primera, que en la entrada USB, ahí voy a mostrar la imagen, coloca entrada USB. Ahí está, vamos a ver. La entrada USB, que es esta que están viendo aquí, ya esa entrada que tiene un baño en el mejor de los casos de este material, ya para que tenga mejor conectividad. Algunos tienen un baño de oro, por ejemplo, los HDMI. Si has visto que la cabecita es dorada, es porque tiene un bañito por ahí de oro, en el mejor de los casos, ya que sabemos que el oro es el mejor conductor de electricidad. Entonces, esta entrada se desgasta porque es algo que pones y sacas. Enchufas, desconectas. Pones y sacas. Por lo tanto, se desgasta, como todo en la vida. Entonces, si esa entrada se ha desgastado, va a llegar un punto en el cual no lo va a reconocer. Y lo mismo sucede con el celular. ¿Te ha pasado que tu celular, tu cargador, de repente en cierto momento no lo reconoce? Ya es porque esa entrada se ha desgastado. ¿Se puede solucionar? Sí, algunos lo limpian. Obviamente es un técnico, ¿verdad? Que lo desarma y limpia esa entrada. Pero si esa entrada ya está muy desgastada, cambia esa entrada, la reemplaza. En el celular es más fácil reemplazar esa entrada para cargar tu celular, pero en la computadora no se puede hacer. Si la entrada ya se desgastó, ahí quedó. Eso ya no tiene arreglo. Es por eso que venden
esas cositas, la imagen que está al lado izquierdo, abre la bolita, esa de ahí. Ajá, eso que están viendo ahí, muestra ajá, muestra la imagen en grande, pero seleccionando esa imagen. Ajá, a ver. Este dispositivo de acá se llama hub y sirve para que puedas conectar más de una memoria o más de un USB, como gustes llamarlo. Y esto es muy útil si la entrada que tú tienes se ha desgastado y necesitas más entradas, porque la que tú ya tienes ya murió, ya se desgastó, ya cumplió su vida útil. Es por eso que de repente te ha pasado que las entradas frontales de tu PC ya no funcionan y lo conectas atrás. ¿Y por qué atrás sí funciona? Porque esas entradas no las has usado o las has usado poco. O sea, en teoría están nuevas. Y es por eso que funcionan mejor que las que están adelante. Las que están adelante las utilizas más o las has utilizado en más ocasiones y se han desgastado. Y requieres utilizar las que están en la parte trasera. Entonces, conclusión, hay que cuidar estas entradas. Lo mismo en el celular, donde conectas tu cargador, ¿ya? En el celular es por un tema de las pelusas del bolsillo, ya que al tenerlo en el bolsillo se llena por ahí de, no solamente de suciedad, ¿no? De polvito, de pelusas, lo cual ya no permite que haya un buen funcionamiento. También, también la de la computadora de igual manera. También cuidar sus entradas de los dos casos, tanto del celular como de la computadora. Bueno, volvemos a la diapositiva. Ya hemos terminado el Kahoot, ¿verdad? Ya, quita la lupa, por favor. Ya. Ajá, ahí está, por ejemplo, como menciono, la escala. Ya eso, no lo voy a, explayar explicando eso, ya que es, como digo, explicar toda esa escala, entender, son multiplicaciones, son operaciones matemáticas. Para entenderlo mejor, me parece suficiente con que sepan las unidades, que son bit, byte, megabyte, gigabyte, terabyte, y luego viene el petabyte y el exabyte, que son unidades mucho más grandes, pero que no las vas a encontrar porque no las venden en dispositivos. No existe un disco duro de un petabyte o de un exabyte. ¿Está bien? Listo. Ahí termina esta primera diapositiva de la clase 1. Abran o pasemos a la número 2, está abierta, ya está en el aula virtual, en la clase 5. He compartido esta siguiente diapositiva. Sí, ábrela, ábrela. Maximízala. Ya esta es la segunda diapositiva que vamos a trabajar. Ya hemos terminado la primera. Y ahora vamos a hablar ya netamente lo que es Windows. Ya dejamos casi lo que es todavía no te adelantes, por favor. Casi lo que son las partes físicas. Solo nos falta ver lo de la fuente de poder, que lo he colocado por ahí en alguna diapositiva. Ya falta hablar más de eso. Bueno, como les había mencionado, Windows 10 es el sistema operativo predilecto o el que más utilizamos en la actualidad. Utilizamos ya casi en casi todas las computadoras, en algunas tablets, en las laptops, utilizamos Windows 10. Ahí también coloqué el logo de Intel. Ya saben que las únicas empresas que venden procesadores son Intel y AMD. Siguiente diapositiva. Dice, características del sistema operativo Windows 10. Siguiente. Como mencioné, existen varias versiones y la que tú necesitas o la que requieras instalar tiene que ver con la que mejor uso hace. Les explico algo más, ya que esto ya lo he hablado. Existen dos versiones por cada sistema operativo. Windows 10 de 32 bits y de 64 bits. Abre un bloc de notas, por favor.
Abre un bloc de notas. Ya. Coloca Windows 10. Windows 10 y debajo, ya, Windows 10 debajo, 32 bits, B-I-T-S, ajá, bits, y debajo, Enter nuevamente, Enter, ya, 64 bits, ya. Todo sistema operativo, el que tú quieras, Windows 7, Windows 8, 10, 11, todo sistema operativo tiene dos versiones, si queremos hablar de esta manera. 32 bits y 64 bits. Y te preguntarás, ¿para qué me importaría saber eso? Ahí te explico. La diferencia que tiene entre uno y otro es que el de 32 bits utiliza menos recursos de la computadora. Si gustas, colócalo, Paola. Utiliza menos recursos de la computadora. Utiliza menos recursos de la computadora. Utiliza menos recursos de la computadora. Mientras que el otro se entiende que hace lo contrario. Utiliza más recursos de la computadora. ¿Y a qué se traduce esto? Se traduce a que si yo tengo una computadora que está a las justas, ya que está a las justas, funciona ahí más o menos la pobre, la lucha día a día, y quiero actualizar el sistema operativo, colocar uno más moderno, uno más mejor, ¿ya? ¿Quieres cambiar, actualizarlo? Y tú ves que tu computadora está más o menos a las justas, podrías instalarle la siguiente versión, pero una versión reducida, más light. ¿Y cuál es? La de 32 bits, porque eso utiliza menos recursos. Casi la mitad de todo. Ejemplo, si para 64 bits necesitabas 8 gigas, en la de 32 bits, ¿cuánto utilizarás? La mitad de 8, 4 de RAM. Si necesitabas un procesador, supongamos, de 1000 soles, con la de 32 bits necesitarías uno de la mitad de 500 soles. Menciono dinero, pero no mencionar modelos. Por eso menciono el dinero. Si necesitabas de repente, una tarjeta de video de 2000 soles, ahora necesitas una de ¿cuánto? La mitad de 1000 soles. Ya, esa es la diferencia que tiene 64 bits con 32. Que si tú instalas 32 bits es porque tienes una computadora más sencilla, con menos capacidad, con menos recursos. Y para que funcione bien esta actualización, tienes que instalar un sistema operativo más ligero. Mientras que si tu computadora es lo contrario, es lo ultimito, la última chupada del mango, necesitas una de 64 bits. ¿Está bien? Es porque tienes los recursos necesarios para que pueda correr o funcionar de una manera correcta. Entonces, estas son las únicas dos versiones que vas a encontrar. No existe de 128 ni de 16. Únicamente es 32 o 64 bits. El de 32 también lo llaman por 86. Entre paréntesis, colócale, porque así también lo encuentras, 86X. 86X. X. Nada más. Ya. 86X es lo mismo que decir de 32 bits. Ya. Solamente existe esos dos. Repito. O es de 32 o es de 64 bits. No, no hay menos de, o sea, no hay 16 ni tampoco hay de 128. Repito, únicamente es 32 bits o 64 bits. Esto de aquí se puede hablar bastante, ya que partiendo de esto, los programas que tú instales son distintos. Y es algo que cuando los que han visto Project
Les hablé un poquito de esto, de repente no me entendieron muy bien, ahorita sí lo voy a explayarme un poco más, porque a partir de este punto, todos los programas que tú instales son distintos. ¿Qué significa POSOR? ¿Qué significa? Significa que si tú tienes un sistema operativo de 32 bits, ya necesitas instalar Office de 32 bits, Word, Excel, PowerPoint, Project, Access, ¿de cuánto? De 32 bits. Si tú tienes esta versión, todo programa que tú instales tiene que ser ¿de cuánto? De 32. Mientras que si tú tienes 64, todo lo que tú instales tiene que ser de 64. Pero hay una diferencia, que la de 64 bits también te permite instalar la de 32 bits. Por eso que la de 64 es más genérico. Es la que utiliza casi toda computadora. Repito, ¿cuándo necesitas tú de 32 bits? Únicamente necesitas una versión de 32 cuando los recursos internos son escasos, son pocos. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tu computadora está, la ajustas, está ahí, cada día la vive, la suda. Y si tú a esa computadora quieres actualizarla, te entró la locura, quieres tener Windows 11, ya, en tu computadora que está, la ajustas, está robando aire, entonces instálale una versión ligera. ¿Y cuál es la versión ligera? De 32 bits. ¿Está bien? Y entonces, a partir de este punto, como menciono, se derivan muchas cosas. Los programas, instrucciones y cada cosita que tenga que ver con sistema operativo es distinto. Por eso que cuando buscas algo, a ver un ejemplo, a ver, abre este Chrome, abre el navegador, coloca Office, el otro, ahí, ese de ahí, ajá, abre la pestaña, la última, y coloca Office 32 bits, Office, Office, ajá, espacio, 32 bits, ajá. Descargar, espacio, descargar, descargar, descargar. Todos, donde dice todos. Entonces miren ahí los links, dice, elige entre la versión 64 o de 32. Y como menciono, o hay 32 o es 64. Ah, muy buena pregunta, eso es lo que iba a mencionar. ¿Cómo sé yo si mi sistema operativo es 64 o 32? Presiona la tecla Windows y la tecla pausa. ¿Cuál es la tecla pausa? La tecla pausa es la que está al lado derecho, parte superior del apartado numérico. Ahorita explico eso. A ver, coloca teclado. Teclado, para que sepan qué tecla es. Teclado. La tecla pausa es esta de aquí. Uy, no, tú no. Lupita. Ya. Miren, la tecla pausa es esta que está acá. Repito, la tecla pausa es esta que está aquí. Esa es la tecla pausa. Si tú presionas Windows, la tecla Windows y pausa, presiona Windows pausa, ya se abre esta pestaña y ahí, ¿qué dice aquí? A ver, léelo. Sistema operativo. ¿Sí? La versión Windows pausa. Windows, Windows y pausa. Ahí está. Ujú. Ahí está. ¿Qué dice por acá? ¿Dónde está casa? Windows 10 Education. Ya estas son. Ya cosa, 24 bits. Ahí está. Windows pausa, ahí vas a encontrar que dice sistema operativo de 32 o 64. La computadora que está utilizando, o que estoy utilizando para transmitir es de 64 bits. Como mencioné, 64 es lo más general. Casi todas las computadoras utilizan 64. Y vuelvo a repetir, ¿cuándo utilizas 32? Cuando tu computadora tiene recursos limitados. Tiene pocos recursos, no tiene mucha memoria, no tiene tarjeta de video, está la ajustas. Ahí sí o sí tienes que instalarle 32. ¿Por qué?
Porque si te entra la locura de instalarle 64 bits, todo va a estar lento. A pesar de que sea nuevo, va a estar lento. ¿Por qué? Porque tiene recursos limitados. Y eso es lo que impide instalarle una versión más pesada. En otras palabras, la de 64 bits. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Recuerden que el día viernes es nuestra primera práctica. Esto último que he hablado no va a venir en la evaluación, solamente hasta el tema de los discos. Hasta ahí va a ser lo del día viernes. Antes que se retiren, les comento o les adelanto que el Ministerio de Educación ya se pronunció, ha lanzado un comunicado en el tema educativo. La, la, la institución también se pronunciará próximamente. Bueno, ya lo hemos hablado, que si en caso las cosas se vuelvan a cambiar y todo sea virtual, estará tanto del grupo, ya que ahí se va a comunicar si de repente se migre todo virtual. Eso no es una decisión mía ni tampoco de la institución, sino son lo que nos indica, sí, ya no es un comunicado, el Ministerio de Educación. Es lo que indica el país. Bueno, me despido, me despido de todos, cuídense mucho, nos vemos el día viernes en la práctica. Estar al tanto del grupo. Buenas noches, Lisbeth, Profesor, buenas cuídate. noches. Disculpe, el módulo que sigue es esto con Word. El próximo módulo es Access, en enero. Access. Sí, en enero empezamos Access. ¿Access es el mismo de Excel o es otro? No, Access es otro. Access es distinto. Ya. Ok. Profe, entonces nos perjudicaría porque creo que, bueno, para los que no manejamos mucho la computadora, la lacto. Para mí, bueno, particularmente sería esto, presencial, aprenderlo Claro, mejor, ¿no? pero como menciono, no es una decisión que yo tome ni la institución, sino es algo que ya son de fuerza mayor. Ya es algo que está una coyuntura nacional. Así nos perjudica a todos. Pero Bueno, profesor. ojalá que se solucionen rápido pues las cosas. Supongo. Esperemos que en este transcurso, esta semana que queda, tratemos de volver a la normalidad, ¿no? Todo depende de esta semana, creo, en estos días críticos que está viviendo el país. Ok, profe, buenas noches. Buenas noches, Gracias. cuídense, nos vemos.